Ángela Varela Neila es historiadora del arte y arqueóloga. Actualmente es creadora de contenido y divulgadora científica en la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación en la Universidad de Burgos y en la Estación de la Ciencia y la Tecnología, un proyecto que tiene como objetivo promocionar las vocaciones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas entre personas de todas las edades. Asimismo, ha realizado comunicación científica en el proyecto Atapuerca y en el programa de televisión Ciencia. Sus habilidades comunicativas la convirtieron en una de las ganadoras del concurso 3 Minutos Tesis de Burgos en 2017 y en la primera clasificada del concurso realizado en la gala Mujeres con Narices, organizado por el Ayuntamiento y la Universidad de Burgos. En la última edición del certamen iberoamericano de monólogos científicos solo de ciencia, organizada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, quedó en segunda posición en la final nacional y ganó el premio de la votación popular, interpretando el monólogo titulado El ojito derecho de la tribu, sobre la historia de Benjamina, el cráneo 14 encontrado en la cima de los huesos del yacimiento de Atapuerca. Hola, cuando me escribieron desde la organización de DivulgaNextGen, me comentaron que querían que os contase trucos sobre cómo divulgar y ni que yo fuese la Jordi Cruz de la divulgación. Pero bueno, voy a intentarlo. Y es que hay 1000 maneras de hacer un monólogo científico. Cada uno va a tener una distinta. Pero, ¿cómo fabricamos un monólogo? Lo primero de todo, tenemos que pensar en el público. ¿A quién va dirigido ese monólogo? Si es un público general, si es en un colegio o si es en un entorno científico. De esto va a depender la mayor parte de nuestro monólogo científico. Además, es importante que escojamos un tema que dominemos, al menos al principio, un tema en el que estemos cómodos, cómodas y, a ser posible, que nos interese. Porque, mirad, todos los temas son interesantes si les hacemos interesantes. Y os recomiendo que escribáis el monólogo, que lo escribáis con vuestras propias palabras, tal y como lo haríais, que os quede natural, que sonéis a vosotros y a vosotras mismas. Y hay que sintetizar. De hecho, vamos a hacer un ejercicio. Probad a pensar en el tema de vuestra tesis, TFM, TFG o del último artículo científico que hayáis leído. Y probad en voz alta a resumir en 30 segundos ese artículo o ese trabajo. Esto es posible y es muy útil para diferenciar lo que es importante de lo que no. Porque además, lo primero que le va a llegar al público va a ser el título de nuestro monólogo. Ese título tiene que atraer, puede hacer referencias a películas, a libros, puede tener incluso dobles sentidos. Hace un tiempo yo estuve en un monólogo científico sobre evolución humana que se llamaba El tamaño importa. Y si ya tenemos todo esto, nos vamos a la estructura. ¿Recordáis las típicas clases de inglés en las que nos enseñaban cómo hacer un writing, la estructura, cómo escribir una buena redacción? Esto puede que os sirva o puede que no, pero mirad, lo primero de todo, lo primero que necesitamos es una introducción llamativa. Porque hay estudios científicos que dicen que tardamos apenas 10 segundos en formarnos una primera impresión de una persona. Y esto significa que en los monólogos no hay segunda oportunidad para la primera impresión. Ese inicio puede ser una historia circular, puede tener el inicio y el fin relacionado, podemos cantar, podemos recitar e incluso podemos preguntar al público. Eso sí, sin esperar una respuesta hablada, porque eso es peligroso, se nos puede ir de las manos. Pero, por ejemplo, piensen en una mujer científica y que levanten la mano quienes hayan pensado en Marie Curie, que eso va a ser la mayor parte. También podemos iniciar un monólogo citando a alguna autoridad para respaldar nuestro monólogo, para apoyarlo, o incluso citando a esa autoridad para reventar esos argumentos. Porque después llegamos al desarrollo. Y en el desarrollo vamos a incluir los argumentos, vamos a incluir pequeños párrafos con buenas transiciones. Y esto es ultra importante para conectar las ideas y hacerlo entendible y para que cuando te toque ponerlo en escena sea fácil de recordar. Porque esta parte principal de nuestro monólogo tiene que seguir un orden lógico, tiene que hacer que el público no se pare a pensar en qué acaba de escuchar, en si lo ha escuchado varias veces, si tiene sentido o si no. Y os recomiendo
que hagáis esquemas del texto para reordenarlo, para revisar si dices lo mismo varias veces. Si ya tenemos la introducción, si ya tenemos el desarrollo, tenemos que pasar al fin del monólogo. Este final tiene que ser cerrado, que se note que es el final. Puede ser un chiste, puede ser algo emocionante y que no admita réplica, o podemos volver al inicio si estamos hablando de una historia circular. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿De qué herramientas nos podemos valer para llegar a la gente? Pues para saber si es entendible, podemos contárselo a todo el mundo. Yo os lo recomiendo a familia, amigos, parejas. Esto es como las brasas que le damos a la gente con la tesis doctoral. Y si es altas horas de la mañana ya ni os cuento. Es más, os recomendaría que ese es el mejor horario para saber si un monólogo es entendible. Además, la comedia está guay, pero no hace falta contar chistes. Hay monólogos científicos que llegan por lo emotivo y no por lo gracioso. A pesar de eso, mucha gente dice que no tiene chispa, que no hace gracia. Para nada, todos tenemos nuestro registro de humor, pero es mejor no forzar. Tenemos que buscar nuestro lugar y hay que recordar en todo momento que no podemos banalizar. Hacemos ciencia y porque hacemos ciencia tenemos que incluir conceptos científicos. Con esto quiero deciros que tenemos que incluir pues alguna palabreja, algún tecnicismo, pero mejor poco y bien. Y si incluimos tecnicismos, los explicamos. Podemos hacer hincapié físico e incluso verbal. Paleopatología. Podemos incluso señalarlo para darle más valor y para centrar la atención del público en esa palabra. Además, nosotros somos los especialistas en ese tema. Podemos usar la autocensura, podemos llamarnos frikis, meternos con nuestra profesión. Yo, por ejemplo, soy arqueóloga. Y dicen que los arqueólogos, que nos inventamos absolutamente todo en un yacimiento arqueológico. Podemos utilizar esa autocensura en nuestros monólogos científicos. Incluso podemos pasar de ese registro más científico a algo más coloquial en el Paleolítico, hace mazo tiempo, o incluso en el Paleolítico, cuando Jordi Hurtado hizo la primera comunión. Y los referentes, estáis viendo que son importantes. ¿Nos acordamos un poco de lo de conocer al público? A Jordi Hurtado, por ejemplo, en un instituto probablemente no lo conozcan, así que habría que buscar otros ejemplos. Yo hace tiempo hice un monólogo para un público familiar y ese público familiar también tenía niños, entonces yo relacioné el comercio justo con Disney y con Pokémon, para los más mayores, para los más pequeños, y hay que tener muchísimo cuidado. Si usamos referentes de actualidad, tenemos que ser cuidadosos porque envejecen muy rápido. Son para una ocasión especial. Esto pasa con política, con el fútbol, con famoseo. Está bien, pero hay que saber cuándo usarlo. Porque si esto lo usamos mal, el público estará más concentrado en preguntarle al de al lado: oye, ¿esto qué sentido tiene? Estará más concentrado en eso que en escucharte lo que sigues contando. Porque si recordáis, tenemos que conocer el público y el lugar. Y esto quiere decir que si habláis, por ejemplo, de pan en vuestro monólogo, pues podéis hablar de un pan típico de allí. Si habláis de un postre o incluso de un tipo de morcilla, pues te los puedes llegar a meter en el bolsillo. Incluso podríais llegar a hablar de enfrentamientos famosos, ¿no? Como la Catedral de Burgos y la de León, o por ejemplo, la calidad, el agua de Burgos y la de Madrid. Aunque todo el mundo sabe que la de Burgos es muchísimo mejor, lo siento, madrileños. Pero bueno, todos coincidimos en algo. Hemos ido al colegio, hemos visto la tele, hemos jugado con balones, con videoconsolas. La vida no ha cambiado tanto. Y lo más importante para crear un monólogo y para divulgar es el entusiasmo. Disfrutar de dar a conocer la ciencia, pasarlo bien en el escenario. Ese es el verdadero truco para hacer buena divulgación. Y si os fijáis, yo acabo de hacer un poquito lo que os he contado ahora. He vuelto al inicio, así que espero que os haya servido, espero que os haya gustado y que la ciencia os acompañe. ¡Chao!